Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, hoy tenemos la clase de... Voy a sacar esto que me está matando la musiquita. Bueno, lo puedo mutear, ¿no? No importa. Eh, la clase de hoy es de composición. Eh, Vamos a repasar más que nada algunos conceptos de composición. Vamos a ver algunos métodos, algunos que no están en los videos de la teórica y alguna cosita más. Eh, ¿Pudieron ver los videos de la clase de hoy? Sí, bien, bien, muy bien, espectacular, muy bueno. Eh, lo que nosotros vemos en esta materia es compresión de datos sin pérdida de información, ¿no? O sea, hay otros tipos de compresión, como la compresión que se utiliza para imágenes, videos, sonidos, ¿no? Como no sé, MP3 o JPG en imágenes, que son métodos de compresión con pérdida de información, ¿no? Pero que, digamos, como no sé, en una imagen hay cosas que el ojo no puede ver y aprovechándose de eso, estos métodos de compresión logran, digamos, que una imagen al ojo humano se vea muy similar, pero ocupando mucho menos espacio porque en realidad perdieron cierta información, ¿no? Quizás alguna tonalidad o algo se perdió, ya no está más en la imagen comprimida, pero bueno, para el ojo es lo suficientemente bueno, se ve lo suficientemente parecido como para que sea una buena compresión, ¿no? Nosotros vemos todos métodos de compresión que son sin pérdida de información, ¿no? Entonces lo que queremos comprimir son los datos que hay en el archivo, pero no modificar la información que hay en el mismo, ¿no? De esa forma podemos recuperar el archivo original completamente con un proceso de descompresión, ¿no? Entonces podemos comprimir, tenemos el archivo comprimido que ocupa menos espacio y después con la descompresión obtenemos exactamente el mismo archivo comprimido. Eso no es posible cuando uno comprime una imagen o cualquier cosa con un método de compresión con pérdida de información, ya el original ya no se puede obtener, ¿no? Y, y lo que en general, digamos, hay un montón de distintos métodos de compresión y usan distintos algoritmos, modelos de comprimir. Hay un gran, digamos, abanico de compresores que se basan en modelos probabilísticos, ¿no? Que lo que tratan es de, eh, este es el cálculo de entropía, digamos, este está en los videos, esta parte, es, digamos, con el cálculo de entropía uno mide en base a la probabilidad de un byte, de un carácter, texto, cuál es la longitud ideal que uno tendría que comprimir ese carácter para poder comprimir el mensaje completo, que en general lo que uno quiere es utilizar la menor cantidad de bits para los caracteres más probables y utilizar más bits para los caracteres que aparecen pocas veces, ¿no? De esa forma, en el promedio, voy a estar comprimiendo más el archivo digamos, que lo original, ¿no? Y entonces el cálculo de la entropía, si yo hago el cálculo de entropía de un archivo, de un texto, esto lo que me va a estar dando es la, la, la longitud, o sea, el tamaño ideal en que ese archivo se puede comprimir, o sea, el tamaño que va a ocupar comprimido, utilizando un compresor que utilice un modelo de probabilístico, ¿no? Esto vale solo si utilizo un compresor de probabilístico, porque después si utilizo otro tipo de compresor, los límites van a depender de ese compresor, ¿no? Pero esto me está dando el límite que puedo comprimir un archivo utilizando un compresor que se base en modelos probabilísticos para comprimir. Eh, y bueno, hay un montón de métodos
de compresión. Nosotros actualmente vemos en una clase, hace varios años, en un momento veíamos como 4 o 5 clases, o sea, vamos a ver algo medio por arriba de muchos métodos, pero por lo menos entender el concepto, algunos métodos un poquito más en detalle, pero obviamente que no el detalle de si tuviésemos 5 clases, ¿no? Árbol de Huffman es uno muy simple, ¿no? Que eso está explicado en los videos, donde eh, se van armando un árbol donde se van juntando, o sea, en cada nodo, al principio está cada carácter, y se van uniendo los nodos con la frecuencia más baja, ¿no? Y de esa forma se va armando un árbol y después se codifica en base a cada rama izquierda o derecha, ¿no? Es un árbol binario. Cada rama derecha o izquierda es un 0 o un 1, y de esa forma cada carácter que quedó en el árbol se va codificando con ese código resultante, ¿no? Eso está explicando en los videos. Después, ahora vamos a ver un poquito más de la compresión aritmética. La compresión aritmética también arma modelos estadísticos, pero la forma de que codifica cada uno de los, de los caracteres comprimidos o de los bytes comprimidos es totalmente distinta, ¿no? Y lo importante es que conceptualmente la compresión aritmética comprime un archivo en un número. O sea, uno con la compresión aritmética lo que hace es comprimir cualquier archivo, cualquiera sea el tamaño, en un número. El archivo comprimido es un número. Ahora, este número es un número gigante con una precisión, digamos, infernal, ¿no? Eh, Así que, digamos, cuando uno implementa un compresor aritmético, no es que puede utilizar para este número, que es el resultado del archivo, no puede usar, no sé, algún tipo de punto flotante del lenguaje que esté utilizando. No le va a alcanzar, ¿no? El float, double o lo que sea que tenga, no le va a alcanzar la precisión para ese archivo, ese número que tiene que generar representando el archivo comprimido. Así que eso, ahora vamos a ver un poquito, pero es distinto. Se va guardando en realidad de a bit a medida que se va, digamos, definiendo uno de esos bits en el número final del archivo comprimido. Eh, y digamos, la ventaja principal de un aritmético con Huffman, porque los dos podrían utilizar los mismos modelos, o sea, los dos podrían utilizar el mismo modelo probabilístico, ¿no? O sea, los dos podrían ser, la opción más básica es contar la frecuencia de los caracteres, en base a eso calcular la probabilidad, y en base a eso, digamos, le asigna, tratando digamos, en base a la entropía, le trata de asignar el valor de la entropía en base a la probabilidad cada uno de los caracteres. Eso, la versión básica de los dos es exactamente igual. ¿Qué pasa? Huffman, como utiliza un árbol con ceros y uno, para cada uno de los caracteres que emite, no puede hacerlo de otra forma, una cantidad entera de bits. Pero quizás para algún carácter, esta cuenta de la entropía para ese carácter daba, no sé, 3,5 bits. Y con Huffman, inevitablemente voy a tener que comprimirlo con 4 bits. O sea, voy a estar desperdiciando medio bit cada vez que comprima a ese carácter. Y eso no pasa con aritmético. Con aritmético no es que se emite algo directamente asociado a un carácter, sino que se va generando este número a medida que se va comprimiendo, y a medida que va quedando este número un bit fijo, porque ya me estoy moviendo más a la derecha en los decimales, eso se va guardando. O sea, no hay una relación entre lo que guardo para un carácter o sea, como en Huffman, ¿no? En Huffman sí, es una cantidad entera de bits. Acá voy a estar aprovechando o sea, voy a poder lograr de comprimir con el límite de la entropía y no estar desperdiciando esos porciones de bit cada vez que comprima un
un carácter que la longitud ideal sea 3,1, 3,2, 3,9, ¿no? En cada uno de esos voy a estar, o 5, 4, 5, lo que sea, con un decimal voy a estar desperdiciando ese casi un bit o esa porción de bit, ¿no? ¿Consultas hasta acá? ¿Dudas? Una consulta. Sí. ¿Me escuchás ahí? Tema de la compresión aritmética estaba en los videos. No sé si te acordás de casualidad. Puede ser que no. No sé si... Puede ser que no, pero por eso ahora lo estoy explicando y ahora vamos a ver un poquito de un ejemplo. Ah, listo. Genial. Gracias. ¿Alguna otra duda? Y antes de meternos en la compresión aritmética, cuando uno habla digamos, compresores basados en modelos probabilísticos o estadísticos, también uno puede diferenciar, que esto en general pasa con cualquier compresor, uno puede hablar de estáticos o dinámicos, ¿no? Estáticos, los compresores estáticos, por ejemplo, si es un compresor estadístico, lo que va a hacer es primero hacer toda una pasada en el archivo, en base a eso va a calcular la probabilidad de cada uno de los bytes de ese archivo y va a armar su modelo probabilístico con las probabilidades totales de todo el archivo, ¿no? O sea, hace una pasada inicial, calcula las probabilidades, arma su modelo y con eso luego va leyendo de vuelta el archivo y lo comprime. En los dinámicos no hacen esta pasada inicial, sino lo que hacen es empezar a comprimir. Muchos lo que hacen es suponer a todos los caracteres, a todos los bytes probables, lo cual no es cierto, y hay otros métodos mejores que hacen cosas distintas, pero el caso más común lo que hacen es suponer todos los bytes probables y empiezan a comprimir, y a medida que van comprimiendo, cuando comprimen algún byte, aumenta la frecuencia de ese byte y actualizan su modelo de compresión, ¿no? Sumándole una frecuencia a ese byte, y entonces el siguiente byte que comprimen ya lo comprimen con el modelo actualizado, ¿no? Y así a medida que va comprimiendo es como que el compresor va aprendiendo del archivo, ¿no? Empieza suponiendo que no sabe y entonces dice todo es lo mismo, y a medida que va comprimiendo va aprendiendo el archivo y así a medida que procesa va logrando comprimir mejor, ¿no? Y luego otra cuestión que hay es el contexto. El contexto es cuántos bytes anteriores tengo en cuenta para calcular la probabilidad del byte que viene, ¿no? En principio la opción más común o más simple es no tengo en cuenta contexto y entonces tengo solo 256 opciones posibles, ¿no? Las combinaciones de un byte, y eso es lo único que tengo, ¿no? Ahora, si utilizo contexto de lo que se dice de orden 1, o sea, que veo un carácter anterior, ahí voy a tener para cada uno de los 256 bytes anteriores, voy a tener 256 opciones. O sea, ahora voy a tener, en vez de tener solo una probabilidad para 256, voy a tener 256 probabilidades para 256 contextos posibles. ¿Se entiende? Si tengo de orden 2, voy a tener 256 para 256 por 256 contextos posibles, ¿no? ¿Se entiende? Y esto también podría ser, hay algunos compresores que digamos, por ejemplo, este compresor es de orden 2, o sea, tiene en cuenta los dos bytes anteriores. Pero hay algunos compresores que tienen un contexto variable, que en base a ciertas cuestiones heurísticas o metodologías, van cambiando el orden del contexto tratando de comprimir mejor, ¿no? ¿Te entendió estos 4 o 5 conceptos? Estático, dinámico, contexto, fijo, variable. ¿Sí? Ahora, por ejemplo,
si estoy comprimiendo un canal de comunicación real, no sé, estoy mandando información por la red y esa información que salgo por la red la quiero comprimir para que sea menos información la que viaja por la red y entonces se vaya más rápido. ¿Cuál digamos, estático o dinámico debería ser el compresor que utilice? Dinámico. Dinámico, ¿no? O sea, ahí no tengo posibilidad de, bueno, voy a calcular las probabilidades y mando, no, ahí es como que tengo que empezar a mandar y a medida que voy mandando voy actualizando el compresor, voy actualizando los modelos y voy tratando de comprimir cada vez mejor, ¿no? O sea, si tengo un compresor que es dinámico, puedo utilizarlo para un stream de información y el estático no es posible en ese caso, ¿no? Y acá es la compresión aritmética, que en vez de verlo acá, lo voy a ver con un. Esto lo armé el cuatrimestre pasado. Para lo de abajo no me interesa. Esto es un compresor aritmético de orden cero, o sea, no vamos a tener en cuenta los contextos, donde vamos a quedar comprimido un archivo muy chiquito, A, B, A, ¿no? Y lo vamos a hacer dinámico. O sea, no vamos a calcular las frecuencias al principio, sino que vamos a decir, bueno, empiezo suponiendo que todos son X probables. En este caso, supongo, para que sea más simple hacerlo acá a mano, supongo que los únicos caracteres posibles son el A y B, no hay ningún otro carácter posible en los mensajes. Y entonces supongo que la A tiene una probabilidad de un medio y que la B tiene una probabilidad de un medio. ¿Está bien? Y así es como empieza mi compresor, ¿no? En el caso normal, tendríamos la A con una probabilidad de 1/256 y la B sobre 1/256 y todas las otras combinaciones de un byte con la misma probabilidad, ¿no? Acá empezamos con un medio porque decimos, suponemos solo existe A y B para que las cuentas nos queden más lindas. ¿Se entendió esa parte, no? Entonces, ¿cómo es que funciona el compresor aritmético? Empieza con un intervalo del 0 y el 1, ¿no? Esto quiere decir que el resultado final de nuestra compresión aritmética, que dijimos que es un número, va a ser un número entre 0 y 1. O sea, va a ser un número que es 0, algo. ¿Está bien? Y lo que va a hacer es dividir el intervalo en proporciones en base a la probabilidad de cada carácter, ¿no? Entonces, como acá es un medio, lo va a partir al medio el intervalo y entonces va a poner una porción, la mitad del 0 al 0,5 para la A y de 0,5 y al 1 para la B, ¿no? Como son los dos igual de probables, le asigno una porción exactamente igual a los dos. Digamos, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero lo que va a tratar de hacer el compresor es que los caracteres más probables tengan un intervalo más grande, digamos, un pedazo más grande en el intervalo, porque cada vez que voy achicando mi intervalo, quiere decir que voy a tener que estar emitiendo más bits en la salida. Y si yo no achico el intervalo, quiere decir que emito menos bits en la salida, porque me voy manteniendo en digamos, en el mismo intervalo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que queremos hacer es que nuestro intervalo cambie lo menos posible, porque cada vez que se achica el intervalo quiere decir que tenemos que estar emitiendo bits porque nos estamos moviendo a la derecha en el número del resultado final, ¿no? O sea, estamos agregando decimales a nuestro número. Y entonces acá, como tenemos una A, tenemos que comprimir la A. Entonces lo que hace el compresor es expande el intervalo de la A y ahora nuestro nuevo intervalo de trabajo es solo la parte de la A. O sea, tenemos el 0 que estaba abajo de la A y arriba tenemos el 0,5 que era el límite superior de la A, ¿no? Entonces ahora tenemos
0 a 0,5. Tanto con el Eh, tiempo. Sí, Tengo una consulta. Ahorita estamos expandiendo la A porque es la primera letra en A, B, A, ¿verdad? sí, exactamente. Me dan un segundito, me está tocando el tipo y no sé si hay alguien. Ahí vengo. Sí, perdón. Ahí va. Sí, es el A porque es el primer carácter que quiero comprimir, ¿no? El carácter del archivo. Así que eso, por eso expando la A, ¿no? Una pregunta. ¿Y sabés de antemano la cantidad de caracteres distintos que vas a tener? No, esto lo hacemos, digamos, en principio digamos, son los 256 bytes, o sea, combinaciones posibles de un byte que existen. Así que en principio, digamos, empezaría con la A con 1 sobre 256, con la B 1 sobre 256. Si hablamos de material, digamos, el caso más genérico es un archivo binario donde vamos a tener el byte todos ceros, cuando pegaría 1 sobre 256, el byte 00001 con 1 sobre 256 y así, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y entonces, lo que hace después de comprimir la A es actualizar las frecuencias, ¿no? Como ahora comprimir una A, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de la A, que antes tenía una frecuencia de 1, ahora se aumenta a 2 y el otro se mantiene en 1 y como el total digamos, se suma 1 a la frecuencia total de caracteres, o sea, al denominador, y entonces pasa de 2 a 3 en ambos. Entonces ahora tenemos la A con una probabilidad de 2 tercios y la B con una probabilidad de 1 tercio. Entonces ahora no se reparte el intervalo mitad-mitad, sino que se le da 2 tercios de ese intervalo a la A y 1 tercio de ese intervalo a la B. Entonces acá me queda del A, del 0 al 0,33, y el otro, digamos, que es la mitad de este intervalo, del 0,33 al 0,5 para la B, ¿no? ¿Se entiende cómo dividí esto? ¿Sí? Bien. Genial. Eh, bueno, como ahora tenemos una B, ¿no? Como tenemos una B, ahora lo que se expande es el intervalo de la B. Entonces ahora nuestro nuevo intervalo es el 0,33, que es el límite inferior de la B, y la parte superior es la parte superior de la B, que es el 0,5, ¿no? ¿Y qué hace? Vuelve a actualizar la frecuencia. Ahora le suma 1 a la B, aumenta 1 la frecuencia del denominador, entonces tenemos 2 cuartos, 2 cuartos. O sea que de vuelta, este intervalo se divide mitad para cada uno, ¿no? Entonces tenemos 0,33, 0,415, 0,5. Vuelve a dividir mitad y mitad, ¿no? Tenemos esto, eso ya lo dije. Ahora tengo una A. Tengo una A, expando el intervalo de A. Me queda 0,33, 0,415. Como comprimir A, aumento una frecuencia en la A y tengo 3 quintos, 2 quintos. Así que ahora le voy a dar un pedazo un poco más grande a la A. Y ahí tengo 0,33, 0,381, 0,415 y como tengo otra A, expando de vuelta el intervalo de la A. Y acá, digamos, conceptualmente es cualquier número de este intervalo me sirve como resultado del archivo comprimido. Cualquier número, en realidad. Podría tomar el intervalo del medio, podría tomar, esta sería la mitad, creo que es 0,381 más 0,33 dividido 2, me da esto, tomo esto. En general, en una implementación, lo que voy a utilizar es el número digamos, que me genera menor cantidad de bits a guardar que esté en este intervalo, ¿no? No voy a querer agregar más decimales cuando
con quizás, no sé, acá 0,35 acá, ¿no? 0,35 ya está ahí, ¿no? Si lo vemos en decimal, ¿no? Pero bueno, si uno lo implementa, eso lo va a ver en binario, ¿no? Acá si lo vemos en decimal, estaríamos, lo que vamos a guardar es 0,35. No vamos a guardar este 55, sino vamos a guardar 0,35, y que en realidad ni el 0 no lo vamos a guardar porque siempre empieza con 0, ¿no? Así que vamos a guardar 35. Y ese es nuestro archivo comprimido, o sea, comprimimos AB a A en 35. ¿Se entendió? Sí, vamos. O sea, por ser dinámico, arranca con el intervalo 0,1 con los caracteres, tipo le da a cada carácter un intervalo igual, digamos, lo divide equitativamente, y a Sí. medida que vas leyendo caracteres, vas corriendo el intervalo en el sentido de los caracteres más que más se repiten, digamos. O sea, que el Claro. carácter que más se repite va a tener más. Claro, voy actualizando las frecuencias de los caracteres a medida que van comprimiendo, como que para que el compresor vaya aprendiendo y sabiendo cuáles son los más probables, y entonces le asigna un intervalo más grande a esos caracteres. Y lo que no termino de entender es, o sea, vos lo que podés hacer, te queda ese intervalo, ¿no? Y elegís un número cualquiera para representar o sea, para representar AB a A, usás cualquier número en el intervalo 0.33 a 0.381. Sí. Una vez que vos tenés ese 0.35, ¿cómo haces o sea, cómo Ahora lo haces vemos. para saber Ahora lo vemos. que Ahora eso lo es vemos. AB a A? Sí, ahora lo vemos. La Ok. descompresión ahora la vemos, sí. Ok. Sí. Lo importante es que se haya entendido esto, cómo comprime y, digamos, y toda esta dinámica, ¿no? Sí. Sí, yo te hago una consulta. ¿Y es dinámico? Porque si es que, digamos, yo le quitaba la última letra, por lo tanto no hacía la última expansión. Igual ya era una compresión válida. O sea, ya podía de ahí agarrar cualquier número del intervalo este que me quedaba. Sí, claro, sí, es cualquier número en este intervalo. En realidad, para ser estrictos, hay un tema siempre con los compresores, hay un tema del fin del archivo. Digamos, por ejemplo, pongamos que guardamos solo lo del 35. Cuando vayamos a descomprimir, el descompresor no va a saber cuándo parar. No va a saber si ahí termina el archivo original o tenía que seguir descomprimiendo. Entonces, de alguna forma, cuando comprimimos, le tenemos que indicar al descompresor que no siga, que el archivo original terminaba ahí. Y entonces ahí hay distintas estrategias, ¿no? Una que es, digamos, bastante, a mí me gusta y es como aplicable para casi cualquier compresor, que es inventar un EOF, un fin del archivo, ¿no? Entonces, en ese caso, en vez de tener AB, tendríamos AB y un EOF, que es como digamos, es un carácter o un byte inexistente, pero que lo que haría es, va a tener muy poca probabilidad, ¿no? Va a ser chiquito, pero lo que haría es expandir en este caso el AB, y acá lo que haría es, voy a tener el EOF chiquitito por ahí arriba, ponele, y voy a dar como resultado un número del intervalo ese del EOF, ¿no? Entonces, el descompresor del programa funciona, cuando llegue a este EOF va a decir, listo, ya está, el archivo original es hasta acá. Otra opción mucho más simple es que aparte de este 35, guarde cuál era el tamaño original de mi archivo, ¿no? Entonces, en este caso, guardé el 4, o sea, guardé 4, 35. Entonces, primero leo el primer byte o los primeros X bytes que tengo la longitud del archivo, sé que mi archivo original era 4 bytes, entonces el descompresor cuando descomprima 4 bytes va a decir, listo, hasta acá llegué. ¿Entiendes? Hay algunas otras opciones, pero quedémonos con estas dos como para... Y el concepto de que de alguna forma hay que marcar el fin del archivo en estos donde vos podés encontrarte que
digamos, no solo en esto, en Human también, ojo, en Human también porque Human vos podrías tener que, no sé, el último byte, y vos fuiste por el árbol y utilizaste solo, no sé, 2 bits del último byte. Y lo último lo tenés que llenar con algo, no podés guardar 2 bits en una computadora, tenés que guardar un byte entero. Entonces, al descompresor también le tenés que decir ahí que lo que está después es basura, y también hay estas dos opciones que di, y en Human podrías usar como poner, digamos, no sé, siempre el último byte, completarlos con 0001 y todo eso que pusiste 001, el descompresor lo saca, pero eso quiere decir que si justo tenías un byte completo, deberías completar un byte completo con 0001, porque, digamos, si no, digamos, no vas a ver que era basura, que no era basura el último byte. Pero bueno, digamos, siempre hay que marcar el fin del archivo de alguna forma porque, digamos, puede haber basura metida en el medio que el descompresor tiene que saber que eso no lo consigue parte del archivo. ¿Bien el compresor, la parte de cómo llegar de esto a esto? Leticia, sí. Agustín, sí. Cristian, Máximo, Carolina. Profe, yo no entiendo bien cómo es que este método permite usar bytes fraccionarios. Porque lo que va guardando es cada vez que un dígito, un decimal, digamos, queda fijo. Es a nivel binario, pero vamos a verlo a nivel decimal para que sea más fácil de entender. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero en binario. Por ejemplo, acá, ¿dónde fue? Acá no. En realidad acá, recién acá, ¿no? Recién acá el 3 ya se mantuvo. O sea, este 3, pongámosle que seguía mi archivo, había mucho más, ¿no? Pero ya acá que tengo mi intervalo entre 0.33 y 0.381, este 3 que está acá, sé que ya no va a cambiar. Ese 3 sé que ya está fijo, no va a cambiar. Se ve eso, ¿no? Solo lo que va a cambiar es los decimales más para acá, ¿no? Sí, Entonces, este 3 lo va a guardar en el archivo, en ese momento, ¿no? En binario, digamos, es el mismo concepto, pero en binario, ¿no? Cuando tengamos un 1, un 0 en alguna posición y ya no pueda cambiar, lo va a guardar. Entonces acá va a guardar el 3. Y va a seguir comprimiendo y no sé, tenemos después un intervalo que es, no sé, de 0.335, 0.339. Bueno, entonces el otro 3 lo va a guardar, porque dice, esto ya no puede cambiar. Y así va guardando en base a cada vez que ese intervalo, digamos, haya quedado fijo en eso, pero no depende de cuántos caracteres o bytes se hayan comprimido para llegar a eso. No importa, puede haber sido ok. 1, puede haber sido 2, 3, 10, 20, no importa. Ok, ¿Bien? creo que entendí. Gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Otra duda, consulta. Bueno, entonces, ahora sí, pasemos al descompresor, ¿no? El descompresor lo que va a tener, si es dinámico, va a tener de alguna forma marcado el fin del archivo. Vamos a suponer que guardamos 4.35, ¿está bien? Entonces, el descompresor sabe que el primer byte es muy chiquito, porque, digamos, o los n primeros bytes, en este caso un solo byte, me indica la longitud del archivo original. Lee el primer byte, dice 4, ok. Sé que cuando emita 4 caracteres, terminé. Y después lee el número, ¿no? 35, dice, ok, 35, entonces es 0.35 mi número. Ok, bien, empezamos así. De vuelta, empieza, como es dinámico, dice, ok, en este caso es algo especial, solo A y B, ¿no? En caso genérico sería 1 sobre 256, lo mismo que haría el compresor. Acá empieza con AB, los dos con probabilidad 1/2. ¿Ok? Entonces dice, bueno, la A debería estar 0,5, la B 0,5 a 1. Dice, ok, 0,3
0,35. ¿Dónde está? ¿Acá o acá? Acá, ¿no? Está por acá, más o menos. Ok, entonces mi archivo original empezaba con una A. Entonces ahí ya emite la A. Me apareció un mensaje. No, Estoy. no, está todo bien, está todo bien. Ok, gracias. Como mi numerito está por acá, lo que hace es emitir una A y va a expandir, lo mismo que haría el compresor, el intervalo de la A. O sea, ahora tenemos de 0 a 0,5. Aumenta la frecuencia de la A, exactamente igual que hacía el compresor, y entonces nos queda 2/3, 1/3. Divide el intervalo, ¿no? Que si vemos arriba es exactamente lo mismo que hacía el compresor, lo divide, y ahora se fijan, ¿dónde está el 0,35? Bueno, está por acá arriba. Ok. Marcos. Perdón que te interrumpa. No, no pasa nada. O sea, en cada paso vos te quedás con el intervalo de la letra. En realidad, el compresor se queda con el intervalo de la letra que lee y el descompresor con el intervalo del número que lee. Y ese nuevo intervalo, o sea, ese subintervalo que sería el 0,5, lo volvés a dividir con las frecuencias nuevas, actualizadas. Exactamente. Entonces, Exactamente. a ver si entendí bien. Por ejemplo, si vos tuvieses tres letras, A, B y C, y tenés que dividir el intervalo 0 a 0,5 entre esas tres letras, tendrías 2/4 para A, 1/4 para B y 1/4 para C. Claro, acá vos decís sí, claro, Sí, sí, tendría. sí. Sí, Entiendo que quizás no caes en el paso anterior, pero claro, acá supongamos. también lo dividías 1/3, 1/3 y 1/3. Claro, sí, sí, sí. Ahí lo divides un tercio, un tercio, un tercio. Pero sí, está perfecto Pero, lo que decís. ok, ok, ya entendí. Entonces, acá el CO35 estaba por acá arriba, entonces dice, ok, el archivo original tenía una B, emite la B y va a aumentar la frecuencia de la B, entonces va a tener 2/4 de la probabilidad, y entonces el nuevo intervalo que es de 0,33, o sea, el intervalo de la B a 0,5, lo divide la mitad para cada uno, ¿no? Que de vuelta es lo mismo que hacía el compresor. Ahora, ¿dónde está el 0,35? Está por acá abajo. Entonces, emite una A, suma una frecuencia de la A, acá no está anotado, ¿no? Que sería, sí, acá, 3/5, 2/5, y entonces divide del intervalo 3/5 para la A, 2/5 para la B, de vuelta, igual que lo hacía el compresor, se fija el 0,35 está por acá abajo, ok, emite una A, y como llegó a 4 y había leído que el archivo original tenía una longitud de 4, dice, listo, ya está, terminé, y no sigo buscando, dividiendo y haciendo nada. Mi archivo original era ABAA. Ya está. ¿Bien? ¿Dudas? Si este método se hiciese estático, Sí, los rangos serían iguales en todos los pasos, ¿no? exactamente. O sea, Ok, en este caso lo que haría es calcular la frecuencia de la A y la frecuencia o la probabilidad, bueno, la probabilidad de la A y la B, o sea, me daría la A tendría 3/4 y la B 1/4, y entonces siempre usaría esa probabilidad. Entonces empezaría dividiendo, dándole 3/4 a la A, o sea, hasta el A estaría desde 0 a 0,75, y de 0,75 al 1 la B. Y siempre dividiría en base a esa probabilidad. perfecto. Y otra pregunta. Entonces, lo que habíamos visto antes que se puede diferenciar el contexto, que también puede ser fijo o variable, eh, solo aplica para los dinámicos, ¿no? O para los estáticos también, porque no No, entendí también bien. podrías calcular, por ejemplo, podría decir, es estático de orden 1. Entonces armarías un modelo para, acá como solo AB, bueno, hay un modelo especial para el primero que no tiene contexto, no importa, sería un modelo, ponerle que la A, si es contexto de orden 1 un compresor, la A esta la pones en el archivo así como viene, no la comprimís esta, pero tendrías en el contexto de la A, calcularías la probabilidad de la A y de la B. Entonces, en el contexto de la A aparece una B y aparece una A. O sea, tendrías en el contexto de la A, tendrías un medio para la A
y un medio para la B. Y en el contexto de la B tendrías, siempre aparece la A, así que tendrías un 1 de probabilidad para la A. Eso es interesante, o sea, cada vez que venga la B, todo el intervalo se lo va a dar a la A y ahí no vas a gastar absolutamente nada para comprimir esa A. ¿Se entiende? Terrible. Sí, se entiende, creo, pero entiendo que no es para nada práctico usar un contexto 1 igual, pero es interesante. ¿Por qué no es práctico? Y no sé, no son muchos cálculos. No sé si es No, útil. bueno, sí, no, en general usa contextos mucho más altos y variables, ¿no? Después vamos a hacer un poco algunos compresores, pero los compresores de hoy en día, digamos, usan una locura de cosas, o sea, contextos variables, varios compresores al mismo tiempo, hay unas cosas bestiales, o sea, esto no es nada, esto es la prehistoria de los compresores. Hoy tenemos cosas mucho más avanzadas, pero que muchas de sus partes se basan en estas cositas. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces volvemos a las slides. Bueno, acá es un ejemplo parecido, ¿no? Ahora vamos a ver así rápidamente algunas otras compresores y, por ejemplo, hay toda una familia de compresores que son los LZ, son compresores que intentan buscar, no son compresores probabilísticos, digamos, son compresores que intentan buscar repeticiones en el archivo, ¿no? O sea, tratan de buscar repeticiones largas en un archivo que, digamos, no sé, hay 5 bytes, 5 secuencias, o sea, hay 5 bytes seguidos que más adelante del archivo se repiten esos 5 bytes, entonces tratan de buscar esas repeticiones y basarse en eso para comprimir un archivo, ¿no? Hay un montón de variantes distintas con distintas combinaciones, pero todos se basan un poco en eso, ¿no? En buscar repeticiones adentro del archivo. Estos son algunos. Digamos, los más simples de estos son el LZ77 y el LZ78, o LZW también a veces es parecido al LZ78, que lo que hace son buscar caracteres repetidos en una ventana de inspección. O sea, tampoco es que buscan en todo el archivo, sino que son dinámicos estos compresores y van como tratando de buscar repeticiones en la parte más cercana a lo que estoy comprimiendo, ¿no? Y entonces veo un poco para atrás a lo que ya comprimí, depende del compresor cuánto es lo que ve para atrás, y trato de buscar lo que viene, a ver si ya me pasó esa secuencia en algo de lo que vi, y emite esa repetición. El LZ78 lo que usa son como unas tablas de repeticiones, y a medida que va buscando repeticiones lo va agregando la tabla esta, y después lo que se emite es como la posición en esta tabla cuando hay una repetición, ¿no? Acá, por ejemplo, está el LZ77, ¿no? El LZ77 lo que hace es, primero es como tener un bit que es el flag, que como busca repeticiones, bueno, si no encuentra una repetición, dice, emito un bit en 0 diciendo que no encontré una repetición y lo que viene después es el byte como estaba, ¿no? O si encontré la repetición, emito un bit en 1, y voy a emitir en qué lugar encontré la repetición y de qué longitud es la repetición, ¿no? Y acá hay un ejemplito chiquito como para entender más o menos cómo funciona, donde tengo este es mi archivo, ¿no? Y al principio, como no tengo nada para buscar repetición, ¿no? Porque todavía no procesé nada, voy a emitir un 0,4, o sea, no encontré repetición, 0,4, 0A, ¿no? Acá quiere decir que esto estoy expandiendo un poco, ¿no? Una A que era de 8 bits, ahora la convertí en 9 bits.
Después acá de vuelta tengo solo leí una A, emito la B así con COB, COC, COD, ¿no? Todavía no se repitió nada. Pero acá, en el momento que estoy acá, ¿no? Y suponiendo que la ventana es más grande que 4 bytes, lo cual es muy chiquita esa ventana, pero está bien para este ejemplo, para poder entenderlo. Acá lo que voy a buscar primero voy a buscar voy a tratar de encontrar la repetición más larga, ¿no? Entonces tengo AB aparece en la ventana, sí, AB aparece. ABC aparece en la ventana, sí, aparece acá, ABC. ABCE aparece en la ventana, no, porque tengo ABCD. Ok, entonces la repetición más larga que pude encontrar es ABC, o sea, de una longitud 3, y aparecía en la posición 0 bueno, acá puse 3, en la posición 3, o sea, si cuento desde la ventana como la D es la posición 0, C posición 1, B posición 2, A posición 3, entonces voy a emitir que ahora lo que tengo es una repetición, o sea, un bit en 1, después voy a poner en dónde empieza esa repetición, acá en la posición 3, y de qué longitud es esa repetición, o sea, longitud 3, ¿no? Y entonces ahora directamente el compresor va a moverse a esta E, y ahora voy a tener que comprimir esa E. Como la E no apareció, voy a emitir el COE que está acá. Ahora estoy acá, en este ABC, y acá, bueno, va a depender de qué tamaño tenía mi ventana, ¿no? Acá tengo ABCD, pero supongamos que el tamaño de la ventana era de 4, o sea, veo solo lo último, ¿no? Veo solo este pedacito, acá ABCE, ¿no? Esto ya me lo perdí, esto ya, el ABCD primero ya quedó fuera de la ventana, ¿no? Entonces, cuando busque la repetición, voy a buscar AB, está acá AB, ABC, está acá ABC, ABCD, voy a buscarlo acá y no, acá tengo ABCD. Si fuese la ventana más grande, o sea, si la ventana fuese, no sé, de 8 por lo menos, buscaría siempre la máxima repetición. Entonces buscaría acá encontraría ABC, pero después cuando busco acá ABCD, lo encuentro acá y emitiría esta repetición, ¿no? Pero supongamos que no puede ver más allá de 4 bytes. Entonces acá va a tener de vuelta una repetición con el 1 y de longitud 3 en la posición 3. Y después me va a quedar esta D que no la pude emitir como una repetición, me va a quedar con un COD. ¿Se entendió? Es bastante simple, ¿no? No. O sea, no sé si lo comenté, pero el 77 y 78 son en los años que lo producieron, ¿no? O sea, 1977 y 1978, hace 50 años. Y después, ¿cómo es que descomprime? Bueno, descomprime como siempre. La dinámica de los compresores y los descompresores siempre son como lo mismo, ¿no? Porque si no, no funcionarían. El descompresor va a ir leyendo esto, ¿no? Entonces lee un bit, y entonces si lee un bit 0, sabe que lo que viene son 8 bits, que es un carácter. Lee 8 bits, emite la A. Lee otro bit, es un 0, lee 8 bits, emite la B. Lee un bit, es un 0, lee 8 bits, emite la C. Lee un bit, es un 0, lee 8 bits, emite la D. Lee un bit, es un 1, ¿no? Y esto a medida que fue el descompresor va armando la ventana como armaba el compresor. Entonces en la ventana ahora va a tener A, B, C, D, que fue lo último que emitió. Entonces lee 1, dice, ok, hubo una repetición. ¿En dónde hubo la repetición? Esto también es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué tamaño tiene este 3 y este 3, ¿no? Acá podemos suponer, digamos, que como la ventana es de 4, podemos decir, bueno, no vamos a tener una repetición más de 4. En realidad, ni siquiera no tiene sentido una repetición de 1. O sea, vamos a tener repetición 2, de longitud de repetición, 2, 3 o 4, ¿no? Y para la posición podríamos decir lo mismo, que no vamos a poder tener una repetición en
en la posición esta 1, sino que vamos a tener repetición en 2, 3 o 4. O sea que con 2 bits, ¿no? 2 bits nos estaría alcanzando, ¿no? Con 2 bits podemos tener hasta 3 posiciones y 3 longitudes distintas, ¿no? Entonces, después de este 1 le diría 2 bits más, en eso le diría el 3 o capaz lee un 2, pero lo convierte en 3 porque el 1 no existe, no importa, detalle de implementación, pero lee el 3 entonces lee 2 bits más, supongamos, y entonces lee este 3 de vuelta, entonces dice, ok, hubo una repetición en la posición 3 de longitud 3, ¿no? Entonces, como tenía esta ventana, va a la posición 3 que era la A, y longitud 3 dice, ok, era A, B, C. Y entonces emite A, B, C, ¿no? Está acá, A, B, C. Y entonces ya descomprimía hasta acá. En este momento tiene de vuelta, en la ventana tiene lo mismo, que tiene D, A, B, C, ¿no? Acá como lee un 0, dice 8 bits, es una E, emite una B, una E, tiene la ventana A, B, C, E, lee en 1, es una repetición, y lo mismo que antes, lee el 3, y entonces dice, ok, hubo una repetición en la posición 3 de longitud 3, A, B, C. A, B, C emite, y entonces ya emití y descomprimí hasta acá. Lee el último un C y un D, y emite la última D. Y ahí ya llegó al archivo original. ¿Se entendió? Solo Agustín entendió. ¿Marcos? ¿Sí? No. No, levanté la mano sin querer, pero, o sea, este es un poco más intuitivo que el que vimos antes. Sí, sí. Este es bastante simple, sí, sí, sí. ¿Entendieron el resto? Ok, muy bien. Parece que sí. LZ28 es exactamente el mismo principio, pero en vez de usar posición y longitud, usa unas tablas donde va completando, digamos, las repeticiones en las tablas, y entonces después cuando encuentre una repetición, emite la posición de esa repetición en la tabla. Es muy similar, no vale la pena que lo veamos en detalle, pero es el mismo concepto con una implementación un poco distinta. Bueno, esto es lo que hablamos. Bueno, en general, para buscar las repeticiones se utiliza una heurística o alguna, digamos, algún algoritmo que evitar la búsqueda, la fuerza bruta de buscar en la ventana las repeticiones. Pero, eh, claro, acá lo que dice la descompresión es súper rápida en esto, porque la descompresión te dice en qué lugar y cuánto es, vas a ese lugar, descomprime y listo, ¿no? La parte más costosa en esto es la compresión, y la descompresión nada, es trivial. Bueno, De Freight es como está basado en LZ77 y Huffman, que es los que usan los compresores zip, y es como una mezcla, digamos, utiliza que también es LZ Hoof, se puede encontrar como LZ Hoof, que lo que hace es utilizar un árbol de Huffman para comprimir las longitudes y las posiciones utiliza un árbol de Huffman para codificar los caracteres y las longitudes, y a ver, que creo que lo tenía acá. No acá esto, o sea, lo que arma un árbol de Huffman no solo con los caracteres, sino con las longitudes de las repeticiones también. Entonces funciona muy similar al LZ77 que vimos recién, pero en vez de utilizar ese bit para indicar si es un carácter o
una repetición, ese bit se lo ahorra, no necesita más porque utiliza un árbol para comprimir. Entonces, el compresor, bueno, digamos, el compresor cuando comprime una repetición, lo que va a hacer es emitir la longitud de esa repetición y después la posición. Eso sí, en una cantidad fija de bits. Entonces, el descompresor ya no lee más ese bit en 0 en 1, sino que utiliza el árbol este, y cuando llega a un carácter, sabe que había un carácter, y cuando llega a una longitud, sabe que había una repetición, y entonces los bits que siguen indican la posición de esa repetición, y entonces se ahorra ese bit indicando si era una repetición o no. ¿Se entiende cómo es esto? ¿No? Entonces nos estamos cerrando ese bit, que es un bit por cada carácter de repetición, que bueno, va sumando, ¿no? Igual, Entonces, sí. perdón que te interrumpa, pero igual como que guardar el árbol no podría llegar a ser peor. No, porque poder, digamos, en principio es dinámico, o sea, no necesitas guardar el árbol. Empezarías con un árbol equiprobable, donde le das la misma probabilidad a los caracteres y a las longitudes, y no tenés que guardarlo el árbol. ¿No? No, ¿No entendiste? no. Claro, vos podías, digamos, pongamos que estas son los únicos caracteres posibles y las únicas longitudes posibles, ¿no? Agarrás, empezás con un árbol, o sea, le asignás una probabilidad igual a todos. O sea, a la A le asignás una probabilidad de un sexto, a la B un sexto y así a todos, ¿no? Entonces armás ese árbol, empezás con ese árbol, el compresor empieza con ese árbol, el descompresor, cuando descomprima va a empezar con ese árbol, y cada vez que vayas comprimiendo cualquier carácter o cualquier longitud, le aumentás una frecuencia a ese. Entonces volvés a armar el árbol en base a esa frecuencia, y lo mismo va a ir haciendo el descompresor a medida que descomprima. Y listo. Ya. Ok, sí, recién me cayó que el árbol podía ser lógico. Gracias. ¿Podría ser cómo? Lógico, o sea, que no es como que literalmente tienes el árbol, pero como vas dividiendo y así es como tener un árbol. Sí. Y entonces digamos, esta opción comprime mejor que el LZ original, ¿no? Bueno, acá está creo que es el mismo ejemplo, que lo único que cambia es eso, digamos, es todo lo mismo, porque el concepto es igual, pero en vez de emitir el C o el 1, esta A se va a codificar con el árbol de Huffman, ¿no? Y acá, digamos, cuando ha hecho una repetición, primero emite la longitud, antes era primero la posición, ¿no? Acá va a emitir primero la longitud, porque en el árbol teníamos las longitudes, y después es la posición de esa repetición, ¿no? Pero después es lo mismo. Sí, otro árbol codifica, sí, digamos, hay distintas variantes. Todos estos compresores todos tienen distintas variantes. O sea, la parte de D, que sería la posición de la repetición, podría ser en un tamaño fijo, podría ser que se utilice otro árbol para las posiciones, podría ser que ese árbol sea estático, podría ser que ese árbol sea dinámico también. Hay distintas variantes, ¿no? LZMA es, digamos, parecido al de recién, pero en vez de utilizar un Huffman, utiliza un compresor aritmético. O sea, en vez de, para la parte de los caracteres y las longitudes, en vez de utilizar un Huffman, sino que esa parte utiliza un compresor aritmético, que bueno, también va a comprimir mejor, ¿no? Este es el que usa el 7-zip.
Bueno, un poco. Snappy es uno de Google, ya del 2011, que está basado en LZ, en los LZ, que, bueno, es bastante utilizado en distintos proyectos, Bigtable, MapReduce, Cassandra, muchos utilizan el compresor Snappy que digamos, comprime relativamente bien y es relativamente rápido, ¿no? No es de los mejores compresores, pero es rápido, simple y utiliza pocos recursos. LZ4, este no me acuerdo qué era. Bueno, otra variante de esa. Para encontrar repetido usa un vectoriza o un hash. No. Eso también es importante, la política de reemplazo, como en NZ78, dijimos que iba abordando las repeticiones en una tabla, y es importante, digamos, que esta tabla tenga algún límite, ¿no? Porque si no, va a seguir guardando repeticiones y voy a tener unas tablas gigantes. Entonces, genial, estos que utilizan como tablas y para las repeticiones, tienen que utilizar una política de cuando, digamos, se me llenaron las tablas, cómo elijo alguno para poner una nueva repetición y sacar alguna de las que tengo, ¿no? Tipo las mismas políticas de reemplazo en un caché, ¿no? Puedo utilizar, no sé, la que se utilizó hace más tiempo, la que se utilizó menos veces, ¿no? En todas tengo que guardar cierta información para saber cuál es la que conviene pisar. Block sorting no es un compresor en sí, sino que es un algoritmo que me permite transformar un archivo en otro archivo que va a tener, digamos, una, digamos, distribución distinta de los caracteres que me va a permitir comprimirlo mejor después, ¿no? Entonces, en general, lo que se hace es este block sorting, que es la transformación de Burrow y Weller, es esta transformación que lo que va a hacer es transformarme el archivo en otro archivo que va a ser un archivo más localizado. Un archivo más localizado quiere decir que es un archivo que en ciertas regiones del archivo voy a tener alta probabilidad de algún carácter o un par de caracteres, ¿no? O sea, un archivo localizado es cuando puedo ver en distintos lugares del archivo como algún carácter o un par de caracteres que aparecen mucho, ¿no? Y entonces el block sorting lo que me va a hacer, me toma cualquier tipo de archivo y me lo transforma en un archivo que hay lugares del archivo donde hay mucha frecuencia de algún carácter. Y después aparece otro algoritmo que se llama move to from, que lo que hace es transformar de vuelta este archivo y me lo transforma en otro, que ese archivo resultante es, digamos, va a poder ser comprimido bien, o sea, eficientemente y con buen, digamos, cantidad de bits, o sea, una baja cantidad de bits por byte, con un compresor estadístico. En general no es cualquier compresor estadístico, sino que es un compresor estadístico que, sabiendo cómo quedan los archivos después de block sorting y move to from, trata de aprovecharse de eso. Entonces, en general son compresores estadísticos que no empiezan equiparables, sino que empieza dándole como más probabilidad a los bytes bajos, porque después de block sorting y move to from es más probable que aparezcan bytes bajos que bytes altos. Entonces, en general, son compresores que le dan mayor, digamos, probabilidad a esos bytes. Y en general también son con contexto variable, son bastante complejos. Antes los veíamos, ahora, bueno, no llegamos con el tiempo. Pero lo interesante es que después, digamos, si hago un compresor que hace estos tres pasos, el resultado de la compresión es bastante bueno, digamos. No sé, podemos tener tipo compresiones del 25%, ¿no? O sea,
se comprime bastante, y estos son algoritmos de compresión que están hace muchos, muchos años ya. O sea, hay cosas mucho más complejas, pero esto ya logra bastante, nivel de compresión bastante bueno. Lo que sí, bueno, necesitamos 3 pasadas en el archivo, ¿no? Y cada uno de estos es reversible. O sea, puedo descomprimir el archivo, puedo aplicar el mop to from al revés, puedo aplicar el block to sorting al revés y obtener el archivo original después de hacer 3 pasadas de ida y 3 pasadas de vuelta. Este método que como que se modifica el archivo, ¿es lógico o se guarda tipo un registro de los movimientos que se hizo, por así decirlo? No, es lógico, digamos, el algoritmo en sí, cómo funciona, después haces la inversa y obtenés el archivo original, no es como, no tenés que guardar información adicional. Bueno, en el block sorting trabaja de a bloques, como su nombre indica, y Guardás el índice, guardás unos datitos, o sea, nada más. guardás una cosita más en cada bloque, que eso te ayuda después para obtener digamos, los bytes originales. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, y acá ya nos metemos en cosas más complejas. Este pack, nada, es la combinación de muchos de las cosas que vimos y más todavía. Y es como, digamos, parte del compresor es un compresor estadístico que en vez de calcular la probabilidad de un carácter, de un byte, calcula la probabilidad de a bit. O sea, a bit va calculando las probabilidades y utiliza varios modelos probabilísticos de distintas, digamos, uno que es probabilístico, otro que busca repeticiones, otro que busca repeticiones de registros fijos, otro basado en palabras, o sea, usa varios contextos que después se combinan y hay distintas variantes, digamos, acá vemos Pack 8, hay distintas versiones de Pack que también cómo combinan estos modelos, algunos usan redes neuronales para combinar los modelos, otros distintos pesos, bueno, y todo eso para calcular qué probabilidad le da al bit 0 y al bit 1 para cada bit, y bueno, con eso lo voy a comprimir bastante bien, ¿no? Acá hay como un poco con otros comparados con otros. Este ppm hay una familia de ppm que son compresores aritméticos de contexto variable, ¿no? Que también funciona bastante bien. Bueno, y acá un poco el tamaño comprimido, el porcentaje que lo voy a comprimir. O sea, PAC comprime 13%, este 18, 25, 32, o sea, bastante muy bueno. Pero bueno, también es tarda bastante más. Esto igual son estadísticas bastante viejas, ¿no? O sea, pero en comparación, la misma máquina, este tarda 104 nanosegundos por byte, este tarda 74K, o sea, ¿no? Es muchísimo más complejo, ¿no? Y muchísimo más poder de procesamiento para comprimir y descomprimir. Y la memoria que utiliza, ¿no? Acá son ridículos y acá utiliza 2 GB de memoria casi. Pero bueno, hoy en día con las máquinas, hoy en día, esto tampoco no es problema, ¿no? Bueno, acá hay un grafiquito de distintos compresores y los niveles de compresión que logran. Y ahí acá hay un sitio también con distintos compresores y cuánto comprimen cada uno. Hay como un set de archivos que se utilizan para medir cuán bien funciona un compresor, que es algo como estándar, entre comillas, ¿no? Y entonces acá comprimen estos sets de datos, y acá está mira, el primero es este NNCP, que no me acuerdo qué era esto. Pero a ver el pack, ¿dónde está? El pack que... Acá PAP 8 está en el puesto 14. O sea, esto queda súper complejo, quedó en el puesto 14. Hay un montón de otras cosas que logran comprimir mejor. No sé, este TensorFlow supongo que sean con redes neuronales, ¿no? Y a ver, Sin pérdida de información.
Sí, todos estos son sin pérdida de información, sí. Mira, el primero utiliza redes neuronales. Catorce punto nueve. Y el pack, ¿cuánto comprimía? 14,9 y a 15,8. O sea, lo mejoró en casi un mega. Bueno, acá tienen un poco para chusmear un poco distintos compresores y cuán bien comprimen. ¿Dudas? ¿Comentarios? Acá había algunos comentarios, algunos mensajes que no lo había leído. Marcos preguntaba, ¿este tema de conversión lo veo de forma teórica nada más? Pero al final tenemos que hacer algo práctico en el TP. No, no hay TP no hay nada en los TP de composición, no. Es más teórico y podría ser alguna cosa práctica, pero de lo que vimos bastante práctica, ¿no? De Huffman están los videos, un poco de compresión aritmética. Lo importante es entender, digamos, toda la parte teórica, la parte de entropía, bueno, un poco cómo funciona cada uno de los métodos que vimos y pues, lo que vimos. Básicamente todo lo que vimos y no en más detalle de lo que vimos, sino hasta el detalle que vimos, ¿no? ¿Es lentísimo igual, decía Máximo, cuál? ¿El pack? O sí, debe ser el pack, ¿no? Sí, el pack es lento, pero comparado con otros, pero también hoy con las máquinas que tenemos hoy en día, también es, digamos, nada, anda bien. Marcos. No sé si, a mí me quedó sin ver el último video, así que no sé si capaz me lo perdí por ahí, pero la clase se llama Compresión e IA y no termino de entender cómo se relaciona esto de la compresión con IA. Sí, es muy pretencioso el nombre. No sé por qué le puse. A ver, a ver qué era el último video. Decía mucho igual que tipo la inteligencia artificial estaba muy relacionada con la compresión, porque la compresión se usaba como con entender el texto y como que Sí, estaba por ese sí, lado. sí, o sea, exactamente, o sea, digamos, como la IA, lo que en realidad hacen es predecir qué va a venir después de algo, ¿no? Dar un contexto qué es lo que va a venir, digamos, es muy parecido a comprimido, digamos, ¿no? Porque lo que buscan los compresores también es de alguna forma predecir qué es lo que va a venir después de que comprimió algo, ¿no? Eh, pero igual el nombre es un poco pretencioso, ¿sí? No sé qué decir. O sea, es de la relación. A ver, el nombre de la clase quizás es pretencioso. A ver cuál era el último video. ¿Dónde está? No. Igual sí, en el último video es donde habla de IA, de lo inductivo y todo eso. Ah, ok. Entonces, era por ahí porque no vi el video. Ok. Bueno, mirate el video y capaz tenés una explicación más. Pero sí, el concepto es ese, digamos, que de IA de alguna forma está comprimiendo datos, digamos. O los compresores son una especie de IA, digamos. Igual de todo el tema IA, vamos, después tenemos clases específicas de eso, ¿no? Que, bueno, súper interesante, ¿no? Hoy en día todo lo que hay de IA es súper revolucionario. ¿Dudas, comentarios? Bueno, voy a dejar de grabar.